Hay un pensamiento de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25, dice la palabra de Dios: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. En esta hora, Padre eterno, le rogamos que su Espíritu descanse sobre cada uno de sus hijos e hijas, que su bendición alcance a los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, y que todo lo que en este lugar se haga sea para la honra y la gloria de su nombre. Habilítenos, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Padre eterno, en su mano santa y bendita nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Si usted quiere ponerle un título a la disertación de hoy, póngale este título. Locura divina. ¿Cuál es el título? Locura divina. Locura divina. Cuando estudiamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, descubrimos que lo que Dios ha hecho para salvarla a usted y a mí es una locura divina. Cuando lee la Biblia, descubre que Dios entregó a su Hijo para que pagara el precio del pecado. Cuando lee la Biblia, descubre, dice en la palabra de Dios, Isaías capítulo 38, versículo 17, Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12, y también en Juan capítulo 1, versículo 29, dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es una locura. ¿Cómo es posible que Dios entregue a su Hijo para morir por mí, por usted, que somos malos y pecadores? Decíamos en una presentación anterior que cuando los seres humanos eran débiles, cuando eran impíos, cuando eran pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Eso no se entiende? No solamente envía a Cristo a morir por nosotros, sino que muere, número uno, por los débiles, los que no se pueden salvar a sí mismos. Muere por los impíos, a los que no le importa la salvación. Muere por los pecadores, los que viven violando su ley. Y muere también por los enemigos, los que quieren que Él muera. Explíqueme eso. ¿No es una locura eso? ¿Es locura o no locura? Una locura. Aquí dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios, cuando usted busca otras versiones, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Es una buena pregunta. Era el día 8 de febrero del año 1978, un domingo a las 8 de la noche, predicó un señor que se llamaba Pedro Bisonó y el tema era ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Quien le habla tenía 18 años. Fue el primer sermón que escuché en la iglesia adventista y nunca lo he podido olvidar. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Eso marcó mi vida hasta el día de hoy. ¿Por qué son importantes las distintas versiones? La Biblia se escribió al Antiguo Testamento, se escribe en hebreo y algunas partes del libro de Daniel en arameo. El Nuevo Testamento se escribe en griego. Por tal razón, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego son español. El español es un idioma niño, bebé, joven, que se alimenta de otros idiomas. Así que si tiene la Biblia en español, dele gloria a Dios. Pero es una traducción y una interpretación. Entonces usted necesita aprender algunas cosas del hebreo, del arameo y del griego para que vaya a la fuente. Oí que hablaron de la palabra educación. Empecé a enseñar cuando tenía 12 años. Bueno, estoy peleando porque si me voy por ahí, el sermón se va a quedar en otro lado y no es de mi interés. Hay dos verbos que se parecen, pero no son lo mismo: enseñar e instruir. Cuando alguien le enseña, tenga cuidado porque usted no va a aprender. Pero si lo instruyen es otra cosa. La enseñanza es solo mostrar algo. La instrucción es un proceso. Nosotros estamos en un proceso de santificación. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué es el plan de salvación? ¿En qué consiste? Número uno, el plan de salvación consiste en justificación, santificación y glorificación. ¿Qué cosa es la justificación? La justificación significa
La justificación tiene que ver con la liberación de la culpa por el pecado y tiene que ver con la liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es La muerte. y el regalo de Dios es Vida eterna. alabado sea Dios. Instrucción. Santificación significa liberación del poder del pecado y la glorificación ocurrirá cuando Cristo venga, donde esto mortal sea vestido de y esto corruptible será vestido de un proceso. El plan de salvación es un proceso. Y eso significa una instrucción. Dice en el libro de Proverbios capítulo 22, instruye al niño en su... ¿Y aún después de viejo? No se Instrucción. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la tierra? Instruyendo a los que vivirán en la patria eterna. Si usted no se deja instruir, si usted no nace de nuevo, usted no entrará al reino de los cielos. No importa quién sea usted. Instrucción. La vida misma es una instrucción. Por eso, cuando usted lea la Biblia, trate de buscar la palabra praxis. ¿Cuál es la palabra? Praxis. ¿Qué es praxis? La praxis es una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. La praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. La praxis es una experiencia más que un acto, un hecho. La praxis tiene que ver con la formación plena y completa de su vida. Por eso, cuando Cristo venga, dice San Mateo 16:27, cuando el Hijo del Hombre venga, la gloria de su nombre con su Padre y sus santos ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. La gente está muy ocupada en las obras, pero ocúpese en la praxis. ¿Qué significa eso? Significa que lo que usted hace, usted lo vive. Como decía el jovencito en su himno. Jesús dijo que el que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pregúntese, ¿ya nació usted de nuevo? ¿Es lo mismo la enseñanza que la instrucción? No. No. El Espíritu Santo cada día está trabajando con nosotros para instruirnos en el camino de Dios. ¿Para qué y por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, Pablo dice que somos un espectáculo. ¿Qué es espectáculo? ¿Qué significa? Un show. ¿Qué es un espectáculo? Un show. ¿Qué cosa somos? Un espectáculo. ¿A quién? Dice Pablo que somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La palabra mundo es la palabra cosmos, que significa al universo. Todo el universo lo está mirando. Los ángeles le están mirando y los hombres en la tierra le están mirando. ¿Qué es lo que quieren ver? Ellos quieren ver, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje real, sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos están mirando para ver las virtudes, las bellezas, las características, los perfiles, la elegancia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué cosa es educación? Educar es redimir. Educar significa que usted cada vez se parece más a Dios. Educar significa que se ven las virtudes de Él en la vida suya. Educar significa que cuando te miran los seres de otros mundos que no han caído, ven en ti reflejado el carácter precioso de Dios. Cuando te miran a ti, los ángeles que viven en el cielo, ven en ti los perfiles de Dios. Y cuando los seres humanos te contemplan y se relacionan contigo, pueden percibir que tú has estado con Cristo Jesús. Pregunto, ¿es lo mismo enseñar que instruir? no. ¿Le está instruyendo a usted el Espíritu Santo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Si usted no está cambiando a la semejanza de Jesús, amigo, ponga cuidado, porque entonces no va por buen camino. Bien, ya le di un chin de educación, ¿verdad? Ahora yo entré en mi sermón. ¿Verdad que la educación es hermosa? Amén. ¿Es hermosa o no es hermosa? Los hijos aprenden. Hay tantas cosas lindas, Señor, por favor. ¿Es lo mismo aprender que aprender? No. Miren, vamos a seguir con el sermón porque yo no quiero problemas. Vámonos con mi sermón porque es parte de una serie que tiene que ver. ¿Verdad que es linda la educación? Amén. ¿Es linda la educación? Pasé toda mi vida enseñando. Toda mi vida. Y mis sermones siempre creo que es una clase que voy a dar en un lugar.
Por eso se cargan con tantas cosas y tantas cosas. Y me han abierto muchas puertas esta manera de hacerlo. Porque hay lugares donde la gente ya no cree en los demás. Hay lugares donde la gente ya no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en los ángeles, ni en los demonios, no creen en nadie. Pero hay una cosa maravillosa, y es que en la palabra de Dios se esconde la energía que trajo los mundos a la existencia. Esta palabra engendra poder, da vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona a la imagen de Dios. Eso lo he visto en muchos países en Europa, donde la gente no cree en nada. Eso he visto en muchos lugares en Europa, donde la gente se bautiza cuando recibe la palabra de Dios. Todavía no tenemos idea con quién estamos tratando. Por eso quiero completar, si Dios me lo permite, esta serie que estamos desarrollando, que se lleva por título La locura de Dios, pero el título de hoy es, ¿qué cosa? Locura divina. Hemos hablado de cómo el Padre entregó a Jesús, cómo el Padre lo sufrió todo. Hemos hablado de cómo el Padre se quedó tranquilo cuando vio a Cristo sufrir, cómo el Padre no hizo nada. Cuando Cristo 3 veces le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Interesante estudiar la palabra copa. ¿Por qué la copa? La copa de la ira de Dios. ¿Qué cosa enciende la ira de Dios? La ira de Dios se enciende cuando una persona, un individuo, una cosa, lo que fuere, intenta dañar a los hijos de Dios. Cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte. Cuando Cristo entró, con Cristo entró la vida. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entró la muerte? Sí, pues entro yo también. Cristo tomó el pecado y se lo echó encima. Mató el pecado en su propio cuerpo. Y cuando le gritó al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí la copa de la ira. El Padre Celestial tuvo que quedar tranquilo porque no había otra manera. Por eso Jesús decía, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Necesario. Mi pregunta, ¿entregó Dios a Cristo para que muriera en la cruz? Sí. ¿Entregó el Padre a Cristo para que lo mataran? Sí. ¿Entregó el Padre a Cristo para que? Sí. ¿Se entregó Cristo a sí mismo? Sí. Yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. Lo hago por mí mismo. Nadie me la puede quitar. Entonces, por amor a ti, Él entregó su vida. Pero no es una locura eso. ¿Es una locura o no es una locura? ¿Entregará usted un hijo suyo para que muera por un asesino, un criminal, un abusador? A ver, esa es la belleza de la Biblia. Nos instruye para conocer a Dios. ¿Nos instruye para qué? Número 1, el Padre hizo una locura, entregó a Cristo para que muriera por nosotros. Número 2, Cristo hizo otra locura, se entregó a sí mismo para morir y pagar el precio de nuestros pecados. ¿Aceptó Cristo que lo golpearan? ¿Que lo escupieran? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo golpearon? Sí. ¿Lo escupieron? Sí. ¿Lo apalearon? Sí. ¿Le desollaron la espalda? Sí. ¿Dio Cristo un paso atrás? No. Y al final, en la cruz, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces dijo, consumado es. Un soldado romano que vio que murió tan pronto, ¿qué hizo con una espada? Dice la Biblia que por el costado derecho le partió el corazón. Mi pregunta, ¿murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo sabe? Entonces su vida no puede ser igual. Cristo murió para pagar el precio de su pecado. Cristo murió en su lugar. Cristo lo dio todo para que usted reciba todo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, ahora tenemos que entrar en la parte de... ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Qué dice Génesis 1.1? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, ¿qué hizo Dios? Aquí quiero ir un poquito rápido porque vamos a entrar en cosas muy calientes y muy interesantes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La palabra Dios que ahí aparece es la palabra Elohim. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Y la palabra Elohim es un nombre plural de Dios. Elohim nos habla del Todopoderoso, el Creador, el Sustentador, el dueño de todo. Pero este Señor Elohim, este nombre Elohim, nos habla de Génesis 1:2, Ruah Elohim, Génesis capítulo 2, versículo 4 al 7, Yahweh Elohim, Daniel capítulo 3, versículo 25, Bar Elohim, pero está en arameo, Bar Elohim, se traduce Bar Elohim. Aquí aparece el Espíritu Santo, Génesis 1:2, aparece el Padre Celestial, Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, y aparece Cristo Jesús, Daniel 3:25. Entonces, ¿quién es Elohim? Bueno, Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando estudiamos el sistema al plan de salvación, descubrimos que en el Padre Celestial es una locura. Nos dio a Cristo Jesús, eso no tiene sentido. Número 2, Cristo dejó que lo mataran, otra locura. ¿Cómo que el Todopoderoso, Creador del universo, el sustentador del universo, el que es dueño de todo, acepta nacer en esta tierra, en este mundo de pecado y de maldad, como un bebecito, una criaturita? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Es una locura o no es una locura? A ver, ¿sí o no? Piense, ¿sí o no? La locura de Dios. Y ahora agárrese a la tercera locura. ¿Están listos? Nos toca ahora entrar con el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Cuando Cristo se iba, ¿quién dijo que enviaría? Al Espíritu. ¿Quién dijo que es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Vino o no vino? ¿Vino o no vino? Romanos capítulo 8, versículo 26. Primera locura. Romanos 8, 26. ¿Qué hace el Espíritu Santo que es una locura para nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué debe hacer Dios cuando Adán y Eva pecaron? Si la paga el pecado, la muerte, ¿qué había que hacer con ellos? ¿Qué debe hacer con Lucifer cuando pecó y los ángeles en el cielo? ¿Qué debe hacer el Señor? Quémenlo. Problema resuelto, caramba, de una vez se resuelve el problema. Señor, que pecaron en la tierra, quémenlo también. Quemen a todos esos bandidos. Eso es lo que se debe hacer. A ver, ¿debe hacer eso o no? Diga sí o no, diga algo, por favor, diga que usted está ahí. Si Horacio es el universo, piensa que es un dictador. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Ay, agárrense ahí ahora. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú en el santuario? Ay, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué le hicieron? Ahí se quemaron. Madre mía. ¿Qué será el final de esta historia de la humanidad? ¿Qué van a hacer? Quemarse también. Entonces agárrese usted, porque entre un fuego y otro fuego, ¿qué es lo que hay? Fuego. Así que usted está jugando con fuego, tenga cuidado. Yo no estoy hablando de infierno, estoy hablando de fuego, compadre. ¿De qué estoy hablando? Fuego. Pues tú estás fuerte, vino con fuego. Agárrese ahora. Mire qué cosa linda. ¿Por qué ese fuego vendrá? Pero mire qué cosa linda. Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? Tengo entendido que usted le cree a la Biblia. ¿O no? ¿Usted le cree a la Biblia o no le cree? ¿Le cree a Dios? Sí. ¿O usted cree en Dios? A ver, ¿cuál de las dos? Porque si usted cree en Dios, no le felicito, porque los demonios creen en Dios también. Ahora, si usted le cree a Dios, le felicito. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice Romanos 8:26? ¿Cómo dice? Romanos 8:26 dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué cosa dice? Agárrese ahí. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles? ¿Qué significa gemidos indecibles? Indecible significa que no se puede explicar. Indecible significa que no hay manera de expresarlo. Indecible significa que el Espíritu gima, no se puede entender, no se puede dilucidar, no se puede explicar. Porque ¿cómo puede ser que el gemido del Espíritu Santo, de un ser todopoderoso como el Padre y como el Hijo, de alguien que sustenta y sostiene todo el universo, cómo es posible que lo hagan gemir? ¿Cómo es posible que lo hagan gemir? ¿Qué es gemir? Gemir expresa una persona dolor o pena
por medio de sonidos. Si la Biblia dice que el Espíritu gime, entonces está produciendo sonido por una pena profunda, por un dolor profundo, por una aflicción profunda. Pero ¿cómo usted hace gemir al Espíritu de Dios? Cuando una madre en un accidente pierde un hijo, ¿llora o gime? ¿Llora o gime? ¿Ha visto una persona gimiendo de dolor? ¿Le ha tocado a usted consolar a una persona que gime de dolor? ¿Qué le dice usted? Lo mejor es callarse la boca. Porque no hay palabra, no hay palabra, no hay palabra. Se llama Ministerio de la Presencia. ¿Cómo se llama? Somos más sabios cuando callamos que cuando abrimos la boca. Entiendo tu dolor. Mentiroso. Usted no ha pasado por eso. ¿Entendieron? ¿Qué dice la Biblia que es el Espíritu Santo? Gime. Pero ¿cómo es posible? ¿Es todopoderoso el Padre Celestial? A ver, ¿sí o no? ¿Es todopoderoso Cristo Jesús? Y el Espíritu Santo también es todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen que lo hace gemir? Miren, esto se va a poner caliente la cosa. ¿Ustedes están listos que vayamos calientes o que a mí no me gusta andar con paño tibio? Me gustaba cuando yo tenía unas iglesias que eran mexicanas en el sur de Texas. Y me gustaba cuando yo le preguntaba a todos esos mexicanos, ¿la quieren con chile o sin chile? Y se ponían contentos con chile. Digo, ¿y le doy? Entonces le daba duro que lo hacía llorar. ¿Ustedes la quieren como con chile o sin chile? ¿La quieren? Miren, vamos a estudiar la Biblia, vamos a usar el método bíblico, gramático, descriptivo, pero le va a doler. Le va a doler. Y usted va a sentir que le están rompiendo por dentro. Porque es que, señores, es que hay cosas que no entran sino con... había un dicho egipcio que nada más decía, si lo quiere enseñar, agarra el garrote. ¿No entendieron la palabra? Entonces los maestros de ese tiempo, el estudiante que andaba con tequete, que le daban su garrotazo. Oye, de una vez se le despertaba el cerebro, compadre. Yo no le voy a golpear aquí a nadie, pero sí le voy a dar duro. ¿Están listos? ¿Qué dice el versículo 26 de Romanos 8? ¿Qué dice que hace el Espíritu Santo? Vamos a hacer un trato. Cuando esto se ponga más bueno, yo me voy a ir. ¿Le parece? Y lo bueno es que yo puedo salir de aquí de una vez. ¡Fum! Y el carro está allá afuera, agarro mi llave y me voy. Cualquier problema que usted tenga conmigo, quédese con eso, que yo no me van a ver otra vez. Tan fácil. Ok, Romanos 8:26. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Dice el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué cosa dice? Gemidos. ¿Qué dice? ¿Qué significa interceder? ¿Qué es Cristo nuestro intercesor delante del Padre Celestial? Intercede Cristo por nosotros. Se presenta Cristo delante del Padre en nuestro favor. El Espíritu Santo también. Lo doloroso es que Él gime. ¿Por qué gime el Espíritu Santo? Porque hace todo lo que Él puede, todo lo que Él quiere, todo. Y hay gente que no le dicen que sí a Dios. Se mantienen y se resisten. Entonces Él gime porque dice, no te voy a romper un hueso. No te voy a partir en pedazos. Pero no tienes idea de lo que te está pasando cuando me rechaza el llamado que te estoy haciendo. ¿Están entendiendo ahora, por favor? Ahora, ¿cuáles son las cosas que lo hacen gemir? Cualquier parecido es una simple casualidad. Pero si le tocó, sea sincero con Dios. Yo no vine a entretenerle. Vine a presentarle la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Dijeron que querían chile. ¿Ya no quieren chile? Efesios, capítulo 4. Vamos a ver una lista de cosas que lo hacen gemir. Y luego vamos a entrar en detalle con algunas otras pasajes de la Biblia. A mí me gusta la Biblia. Me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, porque solo usaremos la Biblia. No vamos a hablar ni de un predicador, ni de un... No. Vamos a hablar de la Biblia. Bíblico. ¿Qué cosa vamos a hacer nada más? La Biblia. Bíblico. Cuando tenga tiempo, lea Nehemías 8:8. Yo creo que hay tiempo de leerlo. Nehemías 8:8. Vamos rapidito. Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Bíblico. ¿Cómo debe ser la predicación bíblica? Nehemías 8, versículo 8. ¿Qué dice el verso 8? ¿Cómo dice? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente
y ponían el sentido de modo, ¿qué cosa dice? Que entendiesen la lectura. ¿Qué cosa leían? El libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo leían? Claramente. ¿Y qué hacían? Le ponían el sentido. ¿Para qué? Para que entendiesen la lectura. Bíblico, solo la Biblia. Número 2. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y número 3, descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. No diga el pastor dijo, el pastor piensa. No, vamos a decir la Biblia dice. ¿Le parece bien? Amén. ¿Le parece bien? Amén. No me cite a mí, cite la palabra de Dios. Capítulo 4, Efesios, versículo 30. Vamos rapidito ahora. Efesios 4:30. Tengo 3 velocidades. Una que es rápida, otra que es más rápida y otra rapidísima. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La rápida es buena. Me gusta la rapidísima porque entonces puedo compartir más cosas con ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Efesios 4:30. Leamos hasta el 32. Dice el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pongan cuidado ahora. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué dice el 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dijo Romanos 8:26? Que el Espíritu Santo hace qué cosa? Intercede. ¿Y qué hace? Gime. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Gime. ¿Qué dice Pablo aquí? Que no hagamos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa contristar? ¿Qué significa esto de no contristéis? El verbo griego es lipeo. ¿Cómo se traduce lipeo? Lipeo viene de la palabra lipe, que significa pena profunda. ¿Qué significa? Pena profunda. Experimentar un profundo dolor, una tristeza, un profundo dolor emocional, es decir, una aflicción o pena severa. Lipeo es una palabra muy intensa, por lo tanto, se usa para referirse al dolor de parto. ¿Hay alguna persona aquí, alguna dama que ha tenido hijos, que ha parido alguna vez? ¿Cuántas han parido? Vamos a ver. ¿A qué han parido? Ay, carajo. Los hombres dicen de que yo entiendo a mi mujer. Mentira, hasta que usted no para no sabe lo que es un parto, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Mi esposa va a dar su primer bebé, que tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros. Sí, tengo que tener cuidado de los comentarios que puedo hacer, porque las hermanas lo defienden, compadre. Y ella era su primer bebé, grandote, así, fuerte. Y cada vez que el muchacho quería salir, a mi esposa le daba miedo y lo echaba para atrás otra vez. Y estaba en ese relajo, para adelante y para atrás. Y sale y le dije, no, y aquí se va a armar. Oiga, usted viene de que una doctora a ayudarla, en la sala de preparto, y se le ocurrió a la doctora hablarle mal a mi esposa. Ay, qué rabia me dio. Yo por poco esa cosa me explosó de la habitación. Le espérese un momento, usted se equivocó. Y me mire y se asusta así. Se me sale de la habitación ahora mismo. Se me sale. Oiga. Se me sale. No, porque, ¿qué doctor? Usted se me sale aquí. Vamos, sálgase de la habitación. Y la saqué, ¡pum! Y cerré la puerta. Ella se quedó con la boca abierta y hasta yo me quedé con la boca abierta. Pero ¿cómo voy a aceptar yo que a mi esposa me la insulten en su propia cara? Viene y me dice que usted por cobarde tiene que ser fuerte, tiene que ser... Digo, mire, pero ven acá, ¿qué es esto? Se puede ganar una cesárea. Oye, me dio un coraje que la saqué de la habitación y cerré la puerta. Usted está loca. ¿Y qué es esto? Pero bueno, ¿es fácil parir un muchacho en forma natural? ¿Es fácil eso? Es fácil. ¿Usted cree que...? Bueno, yo no sé si hoy es fácil, yo nunca he sido esa cuestión, pero bueno. Yo vi por lo menos mis primeros 2 hijos. El primero y la segunda, ahí yo estuve con mi esposa hasta que los muchachos salieron. Y la tercera no me dejaron entrar porque había un lío de mujeres de que allá adentro. Ellos no me decían, ¿por qué yo no puedo entrar? No, están todas juntas. Pues quítenla, sáquenme la mía, pónganmela en un lado. No, es que no, aquí es diferente. Ahora yo le doy una pregunta, ¿es hermoso amar a su esposa? ¿Hermoso o no hermoso?
Lindo es cuando usted está ahí al ladito y la ve que va a dar a luz. Mi negra linda, le dije, yo sé que esto no es fácil. Mi muchacha caramba, mi negrita, gordo que no es fácil, mi muchachita linda por mí. Y le digo yo, sí, mi negra linda, no es fácil, pero mira, ¿cómo tuvo Eva a sus hijos? Empezó a darle la mente. Pero mentira, yo quería rajarme y llorar también. Usted sabe lo que tuvo su mujer ahí, y rojita la pobrecita, y mirándome con cara como de vergüenza, mi negra mía. Con cara como de vergüenza, como, qué vergüenza que no puedo tener el bebé, y el gordo me está mirando. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Nada. Mi negra linda, mira, Eva tuvo los bebés así. Y Sara también. Y le hice una lista de todas las mujeres de vida que me acordé, que tuvieron su en forma natural, porque me imagino que no había cesárea en ese tiempo, o había cesárea. ¿Había cesárea en ese tiempo? Y la negrita se dejó convencer, a pobrecita caramba. Dice, pues está bien, vamos. Digo, pues vamos, mi negra linda. Mira, te voy a enseñar ejercicio de respiración. Mentira, yo estoy que me parto por dentro. Te voy a enseñar ejercicio de respiración para que tú sepas cómo respirar. Y respirar, mira, tienes que inhalar y exhalar. Así, ¿tú ves qué fácil es? Sí, sí. Y tú ves, y yo engañando a mi pobre muchacha caramba. Le digo, así que tú ve alternando la respiración. Tú inspira. Entonces suelta, inhala, exhala. ¿Tú ves qué fácil? Sí, así mismo tú lo haces. No te tienes que forzar mucho. Entonces así, inhala. Y cuando tienes ya los pulmones llenos, exhala. Entonces hace fuerza para abajo, así con el diafragma. ¿Tú ves? Mira qué fácil. ¿Tú ves qué facilito? Negra mía, y muchacha carajo. Y se dejó engañar, me dijo que sí, cosa linda, mamá. Y de repente me dice, gordo, ahí viene. Métele duro ahora. Hazle el esfuerzo ahora. Que cuando entraron, ya el cabezón tenía la cabeza afuera, compadre. Y cuando llegaron allá, tranquilo, yo quiero que nos metan problemas. Dice él que sea aquel. Amigos, cuando llevaron, ya el médico nos dice, ¿y qué pasó? Ya la cabeza estaba afuera, el tipo ya dice, pero esto sí es fácil. El tipo agarró y terminó su trabajo de una vez sin trabajar, que me tiene que dar la mitad a mí del dinero ese. Y la segunda, pero ¿usted cree que para ir un muchacho es fácil? La segunda ya éramos expertos. Cuando vi a la doctora esta, se me olvidó, nunca le pedí perdón a la doctora por decirle 4 cosas. Dice que la doctora se fue y así me pasó. Cuando el segundo caso, que viene la doctora y cuando me ve que soy yo, que estoy con mi esposa, nada y me dice, cualquier cosa me avisa. Digo, sí, yo le aviso. Qué cosa linda, mamá. Ese sí fue fácil, ya mi esposa era una experta, así que cuando la chiquita llegó al pasillo, en la camilla, en el pasillo, ya iba entrando al quirófano y la enfermera abre la puerta para agarrar la camilla y entrar ¿cómo se llama? Al quirófano donde le van a sacar el muchachito, la muchachita era. Y cuando me dice mi esposa, gordo, digo, ¿qué pasó, mi amor? Ahí viene. Y yo tengo la camilla agarrada por aquí porque yo la estoy llevando. Acuérdense lo que le dije, que la doctora se fue. Y cuando la voy llevando, la enfermera ve que la chiquita ya está saliendo y agarra la camilla y empieza a decir, suéltela. Digo, no. Y ahí se armó también. Ella hablando para allá, yo hablando para acá. Y yo para acá. Hasta que me dijo, suélteme las camillas. Entonces cuando así soltó ella. Digo, vamos, mi negra. ¡Bum! Cosa linda, ya iba la chiquitina en la camilla, amor mío. Cuando entraron, el médico ve a esta muchachita allá en la camilla y dice, con esta sí se puede trabajar. Oiga, ese abusador. Ahora, es fácil tener un dolor de parto. Es fácil tener un dolor de parto. Lipeo. Una pena profunda. Experimentar un profundo dolor. Un profundo dolor emocional. Una profunda tristeza emocional. Andrés, sí, señor. Ella es muy dura. Solo se ablanda con fuego, mi hijo. Métale fuego, señor. Solo se ablanda con dolor, pero dale mucho dolor. El Espíritu Santo es un caballero.
no quiere que la gente sufra. Salmo 32. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. No quiere que usted sufra, no quiere que tenga dolor, quiere salvarle, pero salvarle por amor. Pero usted se resiste y se resiste como mi mamá. Y cuando me dijo, solo con fuego, digo, pues métale fuego, solo con dolor, métale dolor. Compadre, en 2 semanas cayó enferma la doña. 17 enfermedades diferentes. Se reunió el cuerpo de médicos. Cuando se reunieron, los médicos dijeron que no podían ponerle ningún tratamiento, porque el que le ayudaba en una cosa le dañaba en otra. Y en la cama nos pusimos a hablar, doña Fefa y yo. Mamá, ¿tú sabes que está mal, que te puede morir? Sí, mi hijo. Mamá, ¿tú sabes por qué está enferma? Sí, mi hijo. Mamá, ¿tú te vas a dejar perder así tontamente? No, mi hijo. Dale gracias a Dios, Andrés, que me enfermé. Dale muchas gracias. Porque si yo no me hubiera enfermado, nunca hubiera dicho que sí para entregarme a Cristo Jesús. Pero ¿por qué somos tan brutos, señores? ¿La quieren con chile o sin chile? Mamá prefirió con chile. Y en la cama, llorando y riéndose, me dice, dale gracias a Dios que me enfermé. Porque ahora sí acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora sí lo acepto. ¿Quiere eso el Espíritu Santo, que la gente sufra? No. Por eso gime. Por eso Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo, no lo contristéis. ¿Qué significa contristar? Sentir una pena profunda, experimentar un profundo dolor, tristeza emocional, es decir, una aflicción o pena severa. Lipeo es una palabra muy intensa, por lo tanto se usa para referirse al dolor de parto. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, veamos. ¿Recuerda el método bíblico, gramático? Descriptivo, ¿ya se le olvidó? Ya se le olvidó, compadre. ¿Cuál es el método bíblico? Gramático, descriptivo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a ser breves y precisos porque quiero ser fiel con el tiempo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 1? 2 de Corintios 2, 1 al 5. ¿Qué dice ahora? Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros, ¿con qué? Con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que deseéis contristaros, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, como dice ahora, a todos vosotros. Contristarlos, hacerles sentir dolor profundo, pena profunda. ¿En qué manera, de qué modo? Diciéndole las cosas que le están pasando, hablando de su realidad espiritual, poniéndole las cosas sobre la mesa. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. San Mateo capítulo 14, versículo 8 y 9, capítulo 17, versículo 22, capítulo 23, versículo 18, capítulo 18, versículo 23 al 35, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Leamos esta cita. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. ¿Cómo dice el 8? Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, que sigue diciendo el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué cosa dice? Para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Se han dado cuenta que hay gente que hasta que no sufren, como que no se despiertan? ¿Es así o no es así? Mi mamá se despertó cuando sufrió, dice Pablo en el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo lo habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué significa no contristéis al Espíritu Santo? No seáis duros, no seáis difíciles, no viváis en el pecado, no hay cosas corruptibles, no hay cosas raras. No ofendan la santidad del Espíritu de Dios. No finjan ser lo que ustedes no son. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y cuáles son esas cosas? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 22. Mire qué cosa linda. Efesios 4, 17 al 22. Vamos al nudo del asunto, vamos a la parte más dura, más difícil. ¿Cómo se entiende lo que Pablo está diciendo? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 22. ¿Qué dice el 17? Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué cosa dice ahora? Que ya no seáis como. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice ahora? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Y si ya soy cristiano, si estoy caminando con Cristo Jesús, si ahora pertenezco a la familia de Dios, si ahora soy miembro de la iglesia y sigo viviendo como vivía antes, ¿qué estoy haciendo con el Espíritu Santo? ¿Lo estoy contristando? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Gime. ¿Por qué gime? Porque aunque es todopoderoso, a usted no le da la gana de oírlo, ni de hacerle caso, ni de entenderlo, ni de aceptar lo que él dice. Gime porque no puede hacer más. No lo puede obligar a usted. ¿O me puede obligar a Dios a la gente? No. Y Satanás se ríe y se burla. Gime. Pertenece a él entonces. Gime. Porque ahora se arma el lío. De aquel lado los demonios que lo están agarrando a usted. Y de este lado el Espíritu Santo con los ángeles que no lo quieren soltar. Si te suelto, el diablo te va a hacer pedazos. ¿No han visto ustedes en la iglesia gente que se han ido y se lo ha llevado el demonio? ¿Lo han visto o no lo han visto? Los que tenemos más tiempo en eso sabemos que eso sucede. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Capítulo 4, versículo 23 al 30. Ponga cuidado. Efesios 4, versículo 23 al versículo 30. Pongan cuidado a esta palabra, a esta letra I, esta letra Y. A mí me encanta la Biblia, pero me encanta el idioma. Si pudiéramos sentarnos tranquilos, nada más ver las I's que aquí aparecen, usted se quedaría con la boca abierta. Mire ahora. Dice ahora, versículo 23 al 30. ¿Qué dice el versículo 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y, ¿qué dice ahora? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, saprófita, podrida. ¿Y cuántas personas cristianas no hablan de cualquier manera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando se le monte lindo, cuando se incomodan, abren esa boca y tiran mala palabra que solo, mire, una cosa vergonzosa. Mi pregunta, ¿lo que estoy diciendo es real o no es real? ¿Ocurre o no ocurre?
no contristéis al Espíritu Santo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora viene la última ahí. ¿Qué dice la última ahí en el versículo 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo le pregunto, ¿verdad que podemos saber cuáles son las cosas que contristan al Espíritu Santo? ¿Podemos o no podemos saberlas? A ver, ¿sí o no? Él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Y toda qué? Malicia. ¿Qué es malicia? ¿Qué es maldad? Ay, mamá. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que dice yo, ¿qué cosa? ¿Quién era ese? Satanás. Era un querubín protector, conocido como Lucifer. Ahora tiene otro nombre, el nombre engañador, que es Satanás. La maldad es fácil de descubrir. La maldad nos muestra falsos motivos y malas intenciones. Si usted está haciendo algo y tiene falsos motivos y malas intenciones, usted está con problemas de maldad. ¿Se puede descubrir fácil o no? Usted va a hacerle el bien a una gente. Pregúntese, ¿cuáles son mis motivos? Pregúntese, ¿cuáles son mis intenciones? Porque si usted lo está haciendo con falsos motivos y malas intenciones, mejor no lo haga, porque hay maldad. ¿Se entendió, por favor? Y eso contrista al Espíritu Santo. Le produce dolor. Ah, que le regalé. Ustedes no saben que le di este par de zapatos a fulano que no tenía zapatos. Porque miren, me da una pena. Yo, entonces, espérate, así no. Así no. Dale el par de zapatos y ya déjalo así. Déjalo así. Maldad. Y usted dirá, señor predicador, ¿me podría dar algunos ejemplos bíblicos de personas que contristaron al Espíritu Santo? Con mucho gusto. ¿Recuerdan un señor llamado el rey Saúl? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi pregunta, ¿ungió Dios a Saúl con el Espíritu Santo? ¿Samuel ungió a Saúl con el Espíritu Santo? ¿Escogió Dios a Saúl para que sea rey de Israel? ¿Sí o no? ¿Decidió Saúl obedecer a Dios o al final hizo como le dio su gana? Y entonces Samuel vino y le dijo, mira, como tú has decidido hacer como tú quieres, el Señor te rechaza y va a escoger a otra persona. Llama la atención como la Biblia dice que el espíritu se fue de Saúl y después vino un espíritu malo. Número 2, ¿recuerdan al rey David? ¿Se acuerdan de David o no se acuerdan de David? Sí. ¿Contristó David el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo lo hizo? Una mujer casada, su esposo, un capitán, está en la guerra defendiendo al rey, peleando por el rey. Este capitán no era judío, era hitita, era eteo, Urías el hitita. Y David viene y le embaraza a la mujer. Y este rey David fue tan sinvergüenza que mandó a buscar al esposo para que se acostara con la mujer y después creyeran que el niñito era de él. El tipo era tan fiel a Dios, tan consagrado a Dios, que no fue a visitar a su mujer. Se quedó ahí con igual. ¿Me están entendiendo? La Biblia pone la cosa clara. A uno que le gusta estar tapando cuestiones. Siga tapando. Yo le voy a hacer un cuento. Cuando Cristo venga, algunos se sorprenderán cuando Él le diga, a usted, póngase a este lado, que usted yo no lo conozco. Señor, pero se me pone de este lado. Ay, mamacita linda, compadre. Pero mire qué cosa linda. ¿Qué dijo David? Salmo 51, versículo 11, aterricemos. Salmo 51, 11. ¿Qué dijo David? Salmo 51, versículo 11. El Salmo 51 es una maravilla. Pero en el versículo 11 menciona por nombre a un personaje bíblico. Y miren lo que dice él. ¿Qué dice David? Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Contristó al Espíritu Santo? Falló, pecó, cayó, pero clamó a Dios.
Alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Lo perdonó Dios? Amén. ¿Sigo siendo rey? Amén. Sin embargo, agárrese ahora. Dios perdona al pecador, pero no evita las consecuencias. Ay. No se cree que se va a salir con la suya. Si Dios te pidió perdón, la Biblia dice, Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados, No, pero más el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. 2 ejemplos más, y gracias por los minutos extra que me han dado. ¿Recuerdan ustedes a Judas? bueno. ¿Se acuerdan de Judas? ¿O no? Al apóstol Judas. Sí, Judas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era uno de los 12, contristó el Espíritu Santo, rechazó a Jesús, lo vendió. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Pedro? ¿Contristó Pedro el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. ¿Blasfemó o no blasfemó? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. ¿Y usted qué va a hacer? Ay, mamá. ¿Y entonces qué hacemos con usted? ¿En quién está usted representado? ¿En Saúl? ¿En Judas? ¿O está representado en David y Pedro? Déjese de cuento. Somos pecadores. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo Jesús. Amén. Mi pregunta, ¿se entiende lo que es contristar al Espíritu Santo? Amén. Si usted descubre hoy que está contristando al Espíritu, ¿qué tiene que hacer? Corra de rapidito donde el Señor. Y dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo hoy nos limpia. De todo pecado. ¿Verdad que nuestra salvación es una locura divina? ¿Merecemos la salvación? No. ¿Nos ganamos la salvación? No. ¿Cuánto le costó a Dios la salvación suya y mía? La sangre de Cristo. Le costó todo. ¿Qué le costó a Dios? Cuando una gente muere y lo echan en la caja y lo van a llevar al cementerio, ¿cuánta cosa tiene el muerto? Nada. ¿Cuánto perdió? Todo. Murió Cristo. ¿Y si murió, cuánto perdió? ¿Por amor a quién? No, ¿por amor a quién? ¿Cómo se llama usted? Murió y lo dio todo por amor a Nieve. ¿Merece Nieve tanto amor? ¿Acepta Nieve el amor de Dios? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que han hecho para nuestra salvación es una locura. Sin embargo, Dios es feliz cometiendo locuras. Cristo lo dio todo. El Padre lo dio todo. Y el Espíritu Santo le está dando todo ahora trabajando con nosotros. Gime con gemido, ¿cómo? En algunos lugares, lejos de aquí, he conocido personas que hace mucho han estado huyendo de Dios. Y me ha tocado ir a ese lugar. Y esta persona ha venido por una noche a la campaña. Bueno, así fue que dijo que vendría por una sola noche. Luego vino por 2 noches. Y después vino por 3. Después vino por 5 noches. Y después vino por 8. Se fue y a la semana siguiente tenía que estar en otra ciudad. Y vino por 1 noche. Y después por 2 noches. Y al final de la campaña vino por 16 noches. Y se quedó. Y siendo que era ateo, después de esas 2 semanas, tomó la decisión de comprar una Biblia. Nosotros le regalamos la Biblia, la teníamos lista y firmada y todo. Y en el aeropuerto él vino a despedirse del predicador. Y cuando me dice mi amigo fulano, con lágrimas en los ojos, pastor, agradezco que haya venido porque he empezado una nueva historia de mi vida. Y he tomado la decisión de estudiar la Biblia. Me voy a comprar una Biblia. Y yo me reí y le dije al pastor de la iglesia, traiga la Biblia. Trajimos su Biblia, estaba firmada ya por el pastor, el predicador, el pastor de la iglesia, los ancianos. Aquí tiene tu Biblia, nosotros te la compramos. Ay, cosa linda, mi abrazo. ¿Por qué estaba tan lejos de Dios? ¿Por qué se había hecho ateo? Porque cuando era niño,
le hicieron mucho daño. Una persona, dije cristiana, y ahora después de más de casi 50 años, se encontró con el verdadero Cristo, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con la Biblia, y aquella vida fue completamente cambiada. Tengan cuidado, por favor, no sigan contristando al Espíritu Santo. El único resultado son almas que se pierden. Pero si usted decide no contristar al Espíritu y consagrarse a Dios, entonces el Espíritu, delante de usted y con usted, hará milagros y maravillas para que las almas se salven. Déjeme hacer esta pregunta para terminar. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo pueda guiarle y dirigirle a usted en la salvación de las almas? ¿Acepta usted pedirle a Dios que el Santo Espíritu le quite todo lo que hace contristar al Espíritu de Dios para que su vida sea luz en medio de la oscuridad de este mundo? ¿Acepta usted entregarse a Dios en esta hora? Entonces pónganse en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias por la locura divina. Como usted, Santo Padre, lo ha dado todo para la salvación de nosotros que somos tan malos y pecadores. Como el Señor Jesús lo ha dado todo hasta su propia vida para nuestra salvación. Y como el Espíritu Santo hoy, ahora, al ser contristado por nosotros, gime con gemidos indecibles. Sufre de una manera que no se puede explicar cuando le rechazamos, cuando le decimos no, cuando nos lanzamos a la oscuridad hacia el diablo y los demonios para que nos destruyan. Como el Espíritu Santo sufre y gime al ser contristado por nosotros y ver que los malos espíritus, el diablo y sus demonios, hacen pedazos a cristianos que no quieren consagrarse. Dios eterno, Padre amado, hoy nos entregamos en su mano santa, le damos todo derecho legal espiritual. Haga en nuestra vida, produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y sálvenos, Señor, como sea. Sálvenos aunque nos tenga que partir en pedazos. Sálvenos, Señor, pero sálvenos de nosotros mismos. Cuando usted venga, denos un lugar a su lado, junto con nuestra familia, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.